Bueno, por haber venido tan tarde, lo vamos a hacer mucho más cortito al tema. Termino una hojita para que después entre el Cordero de Dios y después entre nada. Bueno, de esta hojita vamos a repasar el capítulo 16 de San Juan. Estábamos viendo Jesucristo hombre, tratando de meternos más en el hombre, que no de su grandeza o de su edad, pero que dijimos que nunca sí hayan textos del hombre Jesucristo, siempre van a haber textos misteriosos que lo engrandecen y lo ensalzan, ya sean las propias palabras de Jesús, en las propias palabras de Jesús o en las palabras de Jesús. Pero habíamos visto San Juan, creo que 12 al 16, cuando el Señor Jesús nos dice, porque tenemos que involucrarnos nosotros también, a todos, capítulo 16, versículo 12 al 16, Él decía: aún tengo muchas cosas que deciros, le decía a los apóstoles. Ahora no la podéis llevar, era el tiempo presente mientras estaba en la tierra. Tenían que recibir los apóstoles el Espíritu Santo. Cuando él se fuera, el Espíritu vendría. Pero cuando viniere, dice el versículo 13, aquel Espíritu de verdad, Él lo guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Nos detenemos un poquito acá, que creo que ya lo hemos comentado. ¿Qué necesitamos saber nosotros? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Explicar quién es Jesucristo, porque esa es la problemática. La problemática de como Jehová Dios, para el cristiano, no existe. Como Padre, tampoco. El Hijo como el Hijo que viene a salvarlo, que muere en la cruz, y nuestro Salvador, nuestro intercesor, y el sacerdote, tampoco. Cuando queremos vernos en Cristo como quién es otro Dios, como Dios, un Dios inferior, ahí viene el problema. Ya lo hemos dicho. ¿Qué necesitábamos nosotros? ¿Se acuerdan lo que Jesús dice? Nadie sabe quién sea el Padre, sino no, nadie sabe quién sea el Hijo, nadie sabe quién sea el Hijo. Mi Padre es solito, Él es, ¿no? Y nadie sabe quién sea el Padre sino el Hijo solito. Y aquí el Hijo lo quiere revelar. Bueno, no reveló muchas cosas el Padre, lo ha dicho 1000 veces, pero necesitamos saber del Hijo. Entonces pedimos a Dios que el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, nos revele más cosas del Hijo, y eso es lo que estamos haciendo nosotros. ¿Por qué queremos que el Espíritu Santo nos revele más del Hijo? Para que podamos entender aquellas palabras de Jehová, de Isaías, que son los textos que hemos usado para iniciar estos temas, donde él se cansa de decir: yo soy el único Dios, yo soy solo, nadie conmigo, no hay Dios ni de segunda, ni de tercera, ni cuarta, ni igual, ni parecido, ni nada. Entonces se nos presenta y quién es este otro. Bueno, le pidamos a Dios que el Espíritu Santo entonces nos revele con sabiduría más cosas de Jesús. Y entre las cosas de Jesús, él dice en el versículo 14, que el Espíritu Santo lo glorificaría a él, porque tomaría las cosas de Jesús y nos haría saber. Y él, como dice, tomará de lo mío. Noten, él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Pero ahora noten este misterio. Volvemos a lo misterio. Todo lo que tiene el Padre, mío es. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿A qué no se han dado cuenta? ¿A qué no se han dado cuenta de lo que acaba de decir Jesús? ¿No se han dado cuenta? ¿O sí se han dado cuenta? Todo lo que tiene el Padre. No, todo lo que tiene el Bueno, Padre. ¿qué queremos saber nosotros? ¿Quién es Jesús? Dice: nadie sabe quién sea el Hijo, sino mi Padre solo. Hay que ser Dios, Padre infinito, omnipotente, para saber quién es el Hijo. Dice que el Hijo no va ya el éxito de María, el Jiménez, el bebé que lo mandó Dios, que ha sido engendrado por el Espíritu Santo y nació
murió por nosotros. No, esas partes del Evangelio salvífica son maravillosas, nadie lo puede discutir, está perfecto. Ya lo sabemos y en ese Cristo creemos y queremos que lo sabe y le pedimos perdón. En esos problemas que vienen del diablo, ¿no? Jesús me dio. Jesús es este, el Hijo de Dios, ¿por qué lo honran? ¿Por qué? Y entonces vienen todos los estudiosos comenzando ya desde aquellos, ¿desde cuándo comienzan? Se comienza a atacar la divinidad de Cristo por los arrianos, en el tiempo de Constantino, en el año 300 y pico. Desde ahí viene el ataque a la divinidad de Jesucristo. Miren de vieja que había sido. Y después vienen de los testigos de Jehová, que también atacan la divinidad de Jesucristo. Y después vienen de los adventistas, que atacan la divinidad de Jesucristo. Es decir, como Dios de segunda, no sino como Dios mismo. Pero ahora noten las palabras de Jesús. Todo lo que tiene el Padre, perdón, Él me glorificará. O sea, yo quiero saber ahora de Jesús, ¿cierto? De Jesús, porque del Padre Jesús dijo, y a quien el Hijo lo quisiera revelar. O sea que Jesucristo nos reveló mucho en el Evangelio de mi Padre, mi Padre, mi Padre. Cuando hablamos del Hijo, el Espíritu Santo nos tiene que revelar del Hijo. Pero noten las palabras. Yo no puedo decir las palabras, feo decirlo, ¿qué palabra podría yo emplear? Bueno, lo intrincado sería mejor. Lo intrincado del que acaba de decir Jesús. Por eso digo, ¿cuántas veces leemos? Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué queremos saber nosotros, hermanos? ¿De quién queremos nosotros? De Jesús, miren. De Jesús. ¿Y a quién le pedimos? Que nos enseñe. Le pedimos a Dios, por supuesto, porque Dios no nos manda que le oremos al Espíritu Santo directamente, ¿no? Eso es todo lo que pidas al Padre, esa es la enseñanza de Cristo en el Evangelio. Yo lo daré. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo para ser salvo que el nombre de Jesús. Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12. ¿Qué queremos saber de Jesús? Queremos saber de Jesús, porque Jesús dijo que Él lo reveló al Padre. ¿Y quién es Jesús? Cuando venga el Espíritu Santo, Él tomará de lo mío. Queremos saber, hermano. Yo lo hará saber. Yo no. Todo lo que tiene el Padre, mío es. Todo lo que tiene el Padre mío es. Por eso dije, tomará de lo mío. Yo lo hará saber. Y entonces, cuando yo le estudio a Jesús, ese mío, ¿quién es? A ver, hablen, para que yo le deje. Cuando venga el Espíritu Santo, usted quiere saber quién soy yo. Bueno, cuando venga el Espíritu Santo, Él le va a enseñar y hablará de lo mío. Ay, Señor, por favor, que el Espíritu Santo me enseñe lo tuyo, lo necesito, Señor. Mire cómo la gente discute acá, todos los cristianos se agarran contigo. ¿Quién eres, Señor? Y bueno, el Espíritu Santo te va a hablar de lo mío. Señor, ¿y qué es lo tuyo? El Padre. El Espíritu Santo te va a enseñar qué es lo mío. ¿Y qué es lo mío? El Padre. El Padre mío es. Y entonces, ¿qué me enseñó? El Espíritu Santo me va a enseñar de vos. Y vamos a volver al Padre. ¿Me explico? ¿Cuán grande Jesús? ¿Lo entienden o no? Sí. Por eso a la Biblia no hay que leerla, sino hay que masticarla y ver las connotaciones y las profundidades que tiene cada texto. Bueno. Y entonces quedamos medio descolocados. Bueno, Señor, volvemos al Padre. El que me habita a mí, habita al Padre. Yo soy del Padre y el Padre de mí. ¿Querés saber de mí?
Bueno, todo lo que sepas del Padre, ese soy yo. Ay, entramos en un misterio grande, es el misterio, ya sabemos, nos enloquecemos. Pero yo me pongo contento, yo particularmente, yo Roberto Hijo, porque yo lo admiro a Jesucristo. Amo a Dios, amo a Jehová, amo al Padre, pero Jesucristo es una revelación tremenda de la divinidad. La revelación llegamos a ver, palpable, tocable, lo que no se podía tocar. Y entonces vamos a este San Juan, capítulo 16, estamos allí, versículos 27 y 28, que creo que les hemos comentado. Pues el mismo Padre os ama porque vosotros me amasteis. Y ahora noten, habéis creído que yo salí de Dios, es un comentado. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Es un misterio. Salí de Dios, el Padre, salí. Y vino a la tierra, se hizo hombre y murió en la cruz. ¿Y ahora qué dice? Y voy al Padre. Pero noten un texto más fuerte que esto. En 13, versículo 1. No, perdón, 3. San Juan 13, 3. San Juan 13, 3. Que sabiendo Jesús, que sabemos que él se hizo hombre, es el misterio. Grande es el misterio de la piedad, Dios se ha hecho carne. Estamos acá en la carne. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. ¿Y qué más? Y que había salido de Dios y a Dios iba. Hermanos, salió de Dios, miren la flechita. Y después a Dios iba. Salí de Dios y después vuelvo a Dios. ¿Qué hombre puede decir eso? Salí de Dios. Y eso es mío. ¿Quién soy? Yo soy una persona que salí de Dios y a Dios voy. No, nadie sale de Dios y a Dios voy, no. He bajado del cielo, yo estuve en el cielo con mi Padre, bajado, no, salí de Dios y a Dios. Tenemos dos dioses. Yo soy una manifestación palpable de Dios. Entonces yo quiero leerles este texto de primera de Juan, cuando entusiasmo el apóstol Juan escribe, primera de Juan capítulo 1, versículo 'Han encontrado? Vamos a leer el versículo 1 al 2 primero. Era desde el principio lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y vimos, testificamos, anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. 1 y 2. ¿Puedes parar? Vení para acá. Ya Jesucristo, cuando escribe esto, Juan ya se había ido Jesús. Pero viene Juan y da este testimonio. Lo que era desde el principio, ¿se acuerdan en San Juan capítulo 1, versículo 1 al 3? En el principio era el verbo. El verbo era con Dios y Dios era el verbo, así es el original griego. Y Dios era el verbo. Al principio era el verbo era con Dios y Dios era el verbo.
cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. Y después dice, en él está la vida. El mundo fue hecho por él. Aquel verbo Dios, dio verbo, no el Hijo de Dios hizo hombre, el Hijo de Dios hizo carne, no, dio verbo, se hizo carne. Pero hemos visto que Dios es invisible. ¿Y quién es Jesucristo según Pablo? Es la imagen del Dios invisible, lo que se puede ver, lo que se puede palpar. Cuando estaba el apóstol Juan y dice esto, como diciéndonos a todos nosotros, muchachos, lo que era desde el principio, o sea, desde la eternidad, lo que hemos oído, nosotros hemos oído, pongamos bien, Jesús, Él habló, y nos veían a Jesús hablar, lo que hemos oído, lo que hemos visto, a Dios invisible, le hemos oído y le hemos visto, con nuestros ojos, lo que hemos mirado. Y ahora escuchen, y palparon nuestras manos, lo abrazaron a Jesús, lo besaban a Jesús, palparon sus pies, palparon su mano, besaron sus pies, besaron su frente, su cara, lo abrazaron. Y palparon, lo hemos palpado ¿a quién? A Dios, lo hemos visto, lo hemos escuchado, lo hemos abrazado, lo hemos besado y lo tocamos. Pues nada, hermano. ¿A quién, hermanos? En el principio era el verbo era Dios y Dios era el verbo. Y aquel verbo, Dios, hizo carne. Los hijos vino de Dios. Cumplió con su misión y adiós. Y su misión no terminó aquí, ¿no? En la puntita. Una vez muerto, le quitó el imperio de la muerte al diablo, y una vez que le quitó el imperio de la muerte al diablo, acá estaba la ciencia del bien y del mal y la muerte, le quitó el imperio de la muerte al diablo, salvó a todos sus hijos que estaban sujetos a esclavitud de por vida por el diablo. Entonces él pasa otra vez, digamos así, por la muerte, por así decirlo, resucita y llevan, como hemos leído en Efesios, una multitud de cautivos, o sea, de los encarcelados. En el misterio que no lo entendemos. No quiere decir que Jesús entró con una llave, abrió la cárcel, y dije, venga muchacho, a vos, Satanás te quito. Nosotros no sabemos cómo ha sido esa batalla. Nosotros no sabemos cómo ha sido eso. Pero que está escrito, sí, vino a rescatar a los espíritus encarcelados por el pecado. A quitarle el imperio de la muerte. Era un imperio. Era un imperio. Le quitó el imperio de la muerte al diablo. ¿Cómo? Muriendo él. Siendo tentado él y pagando la deuda del hombre. Ya está. Pasó para acá, por así decir, para el reino de la tiniebla. Y entonces cuando él le aparece a Juan, ¿qué decía? Yo soy Jehová, el nuevo Jehová, por así decirlo, ¿no? Jehová fue siempre el mismo, ¿no? La diferencia, el que muerto, ¿cómo que has muerto Jehová? No, en mi carne, muerto, yo no lo podía matar. Yo siempre dije, yo soy Jehová, el primero y el postrero. Bueno, el que muerto y aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves. Abro y ninguno cierra, y cierro y ninguno abre. Tiene las llaves de la vida eterna. Él puede dar vida y él puede matar. Dueño absoluto. O sea que ese Dios a cumplir en él, en Jesucristo, la totalidad de su poder, porque él antes de su justicia solo podía matar a todos sus hijos. ¿Por qué? Porque son todos pecadores. Pero en su amor, por eso dice que la misericordia se huelga de la justicia. La misericordia la tapa la justicia. La misericordia de Dios pudo más que su propia justicia. ¿Qué hago? ¿Lo mato a todo esto? No, lo amo. Me mato yo. ¿Cómo? Si yo no puedo morir. Me hago carne. Qué cosa bella de Dios, y estamos hablando así, con palabras simples. Misterio en todo eso. Entonces Juan relata ese hermano, invisible, omnipotente, estaba ahí con nosotros. Hemos vivido 3 años y medio con él. Lo hemos abrazado, besado, hemos charlado, hemos visto las cosas más hermosas del mundo 3 años y medio. Y después se ha ido, pues, sufría y lloraba.
más que perder un padre, una madre y un niño. Bueno, se fue Dios hecho carne y ha quedado todo huérfano. Por eso viene el Espíritu después y se prometió el Espíritu, un poquito me voy, os dejaré y volveré. Y vino el Espíritu Santo en la lluvia temprana para consolarnos, ¿no? Porque si hubiera sido como nosotros, que no tenemos ni la temprana, ni la tardía, ni la mediana, ni lluvia, ni nada, estamos secos, y Jesús se va, estaríamos locos de dolor, de sufrimiento y de tristeza. Y dice, luego el do habíamos hecho la vida, fue manifestada, y vimos y testificamos, y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre. Esa vida eterna que vino estaba con el Padre, salí de Él y vuelvo a Él. Y esas palabras yo le voy a hacer acordar con ustedes en el tema, todos estos temas. Avancemos entonces un poquito más, y ahora vienen otros textos conflictivos. San Juan capítulo 17. Y esto lo dice un adventista X que escribió un libro muy lindo, pero muy lindo, atacando la divinidad de Jesucristo, con mucha ciencia, casi convincente. Capítulo 17, versículo 1. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora es llegada. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y estamos a otro misterio, acá vemos la carne, ¿no? Acá lo vemos al Hijo porque no hacía teatro. Estaba eso de que Dios estaba en Cristo, Dios se hizo carne, entonces cuando él oraba, miraba para adentro y se decía a sí mismo, Padre, no está en misterio. Mirando al cielo, Padre, estaba haciendo una separación, qué misterio, ahí estaba haciendo una separación. Padre, le dice, levantó los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora es llegada, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Ahí entramos en misterio. ¿Cuántas veces has leído el versículo? Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Siempre están ellos ligados en uno solo. Se pueden desligar y se te vuelven a ligar. Es como yo digo, el átomo, la fisión nuclear y la fusión. Y el mismo átomo. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. No queda glorifica a tu Hijo nada más, para que yo te glorifique a ti. Y sigamos viendo. El versículo 5. Ahora pues, Padre, pero no vamos a leer dijimos, el versículo 3. 3. Vamos a esperar un poquito, no sé si. Dice, versículo 3. Esta entero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo, al cual has enviado. Este es un versículo muy contado por el Dios Jehová y también por los adventistas que te conozcan, no discutamos con el solo Dios verdadero. Jesucristo no tiene necesidad de tantas cosas y hablar. En el texto anterior decía que vino la vida, ¿no?, a nosotros. No alguien que tenía vida, sino la vida. La vida estaba Comparando en él. con eso, Si la vida estaba en él, por eso decía que él era la vida. El verbo Dios se hizo carne. Y vimos la vida. La hemos escuchado a la vida, la hemos abrazado a la vida, estaba la vida eterna manifestada. Y entonces ahí está siempre el misterio donde nosotros vamos a caer en una redundancia, como hay una persona que me dijo, vos sos muy reiterativo con
Nosotros vamos a hablar del Hijo, siempre vamos a caer en lo reiterativo porque caemos del hombre a Dios y del hombre otra vez a Dios y siempre estamos danzando en esos misterios, como eso que acabamos de ver. Cuando venga el Espíritu Santo, Él me glorificará porque tomará de lo mío y yo lo haré saber. Nosotros lo miramos a Jesús y Él dice, todo lo que tiene el Padre mío es, por eso dice, tomaré de lo mío. Entonces, tomará de lo tuyo. ¿Qué tuyo tomará? Lo del Padre. Entonces, el Espíritu Santo nos va a revelar en vos lo que tiene el Padre, que es tuyo, dice. ¿De qué me va a enseñar? Claro. Cuando yo estudio a Jesucristo, voy a ir al Padre otra vez. Salí de Dios y vuelvo a Dios. Salí del Padre y vuelvo al Padre. La vida eterna está en el Padre, pero la vida eterna, y si ustedes se acuerdan, hermano, y si ustedes se acuerdan de primera de Juan, vamos a repasar. No era primera de San Juan, primera de Juan 5, versículo 20 y 21. Lo vamos a repasar. Estamos hablando de la vida. Pero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. O sea que Jesucristo ha venido para hacernos conocer al verdadero. ¿Quién sería el verdadero? Padre. Como decíamos en San Juan 17:3, para que te conozcan a ti el solo Dios verdadero. ¿Y Jesucristo tiene? No. Bueno, sí, vosotros dioses sois, hermanos dioses, nosotros somos dioses, Dios es minúscula. Y lo tiene Jesucristo, Dios es minúscula, pero dentro de los dioses es mayúscula. Lo pasa Gabriel, fíjense. Hablemos de Jehová, ¿no? Como al lado de Jehová, Jesucristo es comparación. Pero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, para que te conozcan a ti el solo Dios verdadero. Y volvemos a entramparnos con las palabras. Cuando, así como lo dice, tomará de los míos y yo lo hará saber, todo lo que el Padre mío es. Entonces, ¿qué me va a hacer saber el Espíritu Santo del Padre? Como yo te quiero estudiar algo, voy a estudiar del Padre. Y acá dice lo mismo, para explicar San Juan 17:3, y tengo que ser reiterativo, forzosamente. Y cuando ya hemos pensado en el Padre, dice la y estamos en el verdadero. Y entonces, ¿quién sería? No sigas leyendo, detenete ahí. Para que te conozcan a ti el solo Dios verdadero, San Juan 17:3. Acá dice, pero sabemos que el Hijo de Dios es venido y Él, el Hijo de Dios, nos ha dado conocimiento para conocer al verdadero. Está hablando de otra persona, está hablando del Padre. Y era el verdadero Dios y el único verdadero. Dios, el único verdadero. Y Jesucristo me ha dado conocimiento para conocer al verdadero. Y una vez que yo ya me enfrasco creyendo que el verdadero es el Padre, el único Dios, y también me dice el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, y estamos en el verdadero, ¿cómo? No, sí te entendí, Juan, digo yo, todo, como dice Cachero. No, sí te entendí, Juan, se acaba de decir que Jesucristo es el verdadero, y estamos en el verdadero, estamos en el Padre. A ver, estamos en el verdadero. ¿Se dan cuenta, hermanos, cuando hablamos del Padre y del Hijo? Por eso decía el apóstol Pablo, 1 Timoteo 3, dice, grande, sin contradicción, no contraría. Nadie puede contradecir, nadie puede discutir, que dice la voz. Grande y estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo. Y ahora noten, este es el verdadero Dios. Jesucristo es el verdadero Dios y encima la vida eterna. ¿Y la vida eterna dónde estaba?
en el Padre. Pero la vida eterna estaba en el Hijo. El Padre es el verdadero Dios. Y el Hijo es el verdadero Dios. Es Jehová, es Jehová, es Jehová. Entonces, remataba. ¿Con qué remata? Con el versículo 21. Cito guardado de los ídolos. Amén. ¿Se dan ustedes cuenta por qué digo yo? ¿Por qué? Versículo 21. Porque en el Antiguo Testamento, entonces ahí es donde yo le dije agarren un resaltador, no se puede hacer, a destruir la Biblia. Pero fíjense en el Antiguo Testamento. Ay, Jehová, qué reiterativo que es Jehová, qué vehemente que es Jehová, qué temático que es Jehová. Y cada 2 por 3, no adoraréis a mi ser. No seguiréis a no mencionaréis a Lucifer cuando vayas a los otros pueblos y cuídate de este Dios y de este, porque yo solamente soy yo, porque yo Jehová y porque yo Jehová, y si no los castigaré, y lean, bueno, no resalten en la Biblia, pero hagan un cuaderno cuando leen el Antiguo Testamento alguna vez, dedíquense a ver todas las veces que Dios encarga y cómo encarga y se enoja de que no hay otro Dios fuera de él y los demás son todos ídolos. Chebú, Dagón, Astarot, la luna, el sol, todos son ídolos. Viene Juan cuando habla de este misterio, de este trabalengua, que de la vida eterna de Dios, del verdadero Dios, de la vida eterna, que es el Padre, que estamos en el verdadero Dios, y es el Hijo, es el verdadero Dios y la vida eterna, y después dice, guardado de Jesucristo no surgió de segunda. Hace como una antítesis, ¿no? Es como un oriente y un occidente. Está hablando de la grandeza del misterio del Padre y del Hijo como verdadero Dios, vida eterna, tanto el Padre como el Hijo, el mismo, lo mismo. Él con las palabras busca no de abrir, sino de cerrar. Y una vez que él cierra, mostrando que este es un oriente, guárdense de los ídolos. Es un ídolo, no su Dios es que van a adorar a la luna, a las estrellas. ¿Cómo van a adorar a un chancho, a un perro, a un gato, o a quién adoran? Me molesta, lo voy a castigar, yo soy Jehová, claro. Estamos hablando de un oriente contra un occidente que, ¿a dónde viene? El oriente y el occidente de allá, y nunca termina. En Dios es así. Dios es lo máximo, infinitamente máximo, y fuera de Dios nada sirve que el extremo total, occidente. Occidente y oriente, los ídolos son occidentes. Y si Dios es occidente, los ídolos son orientes. Entonces Dios se enojaba ahí. Y Juan, que le estaba lindo, le tiene diciendo, guárdate del hijo. Porque si fuese Dios de segunda, si yo tuviese que adorarlo a ustedes, si yo tuviese que adorar a un ángel, sería por eso el ángel como Juan se le postró que dijo. No, problema. Yo soy siervo. Bueno. Cuando veamos entonces este texto muy agarrado por los testigos de Jehová y por los adventistas que se separaron de creer en la divinidad de Jesucristo, volvamos entonces a San Juan 17, y habiendo visto primera de San Juan 5, vamos a ver que no es cuestión de que yo haga el versículo 3 y diga, esta empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero, el Padre, y a Jesucristo al cual es enviado. El Dios verdadero el Padre, y Jesucristo que guarda de quinta. No, habíamos visto que une al Padre, al Hijo como Dios, como vida eterna, como verdadero. No hace separación. Los demás son necesarios. ¿Está claro? Y entonces dice en el versículo 5, ahora pues Padre, otro versículo conflictivo, ahora pues Padre, glorifícame tú
cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. Este versículo es aparentemente muy Padre, glorifícame, ¿no es cierto?, tú cerca de ti mismo, con aquella gloria que tuve cerca de ti, a la Biblia habla de dos dioses. Entonces, este texto que dice el apóstol Juan, lo relata Juan, inspirado por el Espíritu Santo, pero escribe qué cosa, una oración de Jesús. Entonces, basados en el Antiguo Testamento, en todos los versículos que hemos leído en Isaías, tenemos que apedrearlo a Juan y apedrearlo. Porque entonces Jesucristo es un impostor, un mentiroso, un dado la parte, porque él está diciendo, está mostrando que él es otro Dios, ¿no? Pues Padre, glorifícate tú cerca de ti mismo. ¿No han entendido el texto? ¿Cómo lo imaginan al texto? Porque cuando uno lee tiene que imaginarse también. Hay que, para entender más la Biblia, hay que leer e imaginarse. ¿Cómo se imaginan? A ver. Ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo. Está el Padre. Y ahora vengo yo, Jesús, dándome cuenta, y me arrimo a Jesucristo, me arrimo al Padre. Glorifícame, Padre, con aquella gloria que tuve cuando yo estaba contigo. Que eran dos dioses. ¿Verdad? ¿No? Entonces, todo el otro texto que venimos viendo nosotros, el misterio, que pareciera que son dos, pero son uno, pareciera que son dos, que son uno, todo es lo mismo, Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, son tres, pero son uno, pero por este texto está diciendo, Padre, glorifícame tú cerca de ti. Este es el Padre y este es el Hijo. Glorifícame cuando yo estaba cerca tuya, con aquella gloria que yo tenía antes de que el mundo fuese. O sea que aparecía el Hijo como un segundo Dios, porque el Padre es el Dios. ¿Y el Hijo qué es? Se cansa de decir la Biblia que hay un solo Dios. Entonces, ¿quién era este otro que estaba acá que se lo ve? Es Dios también. Entonces tenemos dos dioses. Yo no conozco ninguno, decía el Señor, no hay otro Dios fuera de mí yo no conozco. ¿Se acuerdan, hermano? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la Biblia? Está plagada de contradicciones, hermano. La rompamos la Biblia y nos compremos un librito de novelas, historietas. ¿Saben, hermano? Me gusta mucho una cita. Ahora les traigo a colación lo que dice el apóstol Pablo. En Colosenses capítulo 1, ya mil veces, y si tengo que ser mi hermano me decía que no lo repetí muchas veces, mi hermano, tenemos en estos temas peligrosos, porque puede ser herejía lo que yo enseño, tengo que volver a textos y refrescarles la memoria. ¿Quién era Jesucristo? Dice que el Señor nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesús, en el cual tenemos redención por su sangre. ¿Está clarito? Bueno, Colosenses capítulo 1, si no mal recuerdo, versículo 11 en adelante, hasta el 17. Y entonces dice, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo Jesús, en el cual el Padre nos ha trasladado, nos rescató del reino de la tiniebla a la dimensión opuesta, a la vida eterna, a Dios, previa muerte de Cristo. Entonces el Señor Jesús toma dominio del reino de las tinieblas, le quita el imperio de la muerte al diablo,
penetra en la ciencia del bien y del mal donde moraba el diablo, nos rescata de forma que nosotros no entendemos, pero él pasa otra vez por la muerte, resucita, sale de Dios y vuelve a Dios cumpliendo esa misión, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Ya que el apóstol Pablo se mete en ese berenjenal, es decir, que el Padre nos rescató, que el Hijo nos rescató de la potestad de la tiniebla y nos ha trasladado, el Padre nos ha trasladado al reino de su amado Hijo Jesús, que ahora es reino de Jesús, no del diablo, porque le quitó el imperio de la muerte del diablo, al reino de su amado Hijo Jesús, en el cual tenemos redención por su sangre, etcétera, etcétera. Pues preguntamos, ¿Jesús o no? ¿Qué era Pablo, hermano? ¿Qué era Pablo? Era bien judío, ¿no? Era doctor en la ley, ¿no? El conocedor judío, perseguidor de cristianos, fariseo de fariseos, ¿sí? El judío fanático venido. ¿Quién es ese que nos está hablando? Bueno, él es y sigue siendo, el cual es la imagen del Dios invisible. El Hijo, ¿qué sabe quién es el Hijo? Es la imagen del Dios invisible, porque por él fueron hechas todas las cosas, visibles, invisibles, sí, si hubiera trabajado, yo le hubiera hecho mi pregunta, que se me produce un cortocircuito en la cabeza, quiero que me explique más, y yo lo que puedo explicar, porque Pablo ya no está. Entonces es la parte visible del Dios invisible, lo que hemos visto, lo que hemos palpado, lo que hemos abrazado, es el Jehová que se materializó, pero no era carne todavía, se materializó, se apareció a Abraham. Ese personaje, hermanos, sí, era toda la vida la parte visible del Dios invisible. Y Jesucristo aparecía como Jehová, como Dios, como Hijo de Dios en misterio. Por eso es la razón de que el diablo haya pecado. En la historia, ustedes busquen mensajes, testimonios selectos tomodoros, estará en internet, los libritos. Y bueno, acá habla en la página 41, una cita muy hermosa, habla del plan de salvación, cuando Adán y Eva pecan, dice ella, todo el cielo se entristeció al saber que el hombre estaba perdido y que el mundo creado por Dios iba a poblarse de mortales condenados a la miseria, la enfermedad y la muerte sin remisión para el ofensor. Toda la raza de Adán debía morir. Yo vi, dice la hermana White, yo vi al amable Jesús y contemplé una expresión de simpatía y tristeza en su semblante. Ella ve en visión, trasladado a tiempos hacia atrás, lo ve al Hijo de Dios, ve un Dios visible. Dios tiene una parte, esta parte que se abre, ya lo dijimos 1000 veces, infinita, infinito, esto no se puede ver. Dios habita, decía Pablo, en una luz inaccesible. ¿Se acuerdan de Timoteo? 1 Timoteo, en el capítulo 6, Dios habita en una luz inaccesible. Aquí ni hombre ha visto, ni puede ver. ¿Quién lo ha visto? Y lo ha visto Moisés, no. Moisés lo ha visto a Jesús, al Jehová visible. Era un misterioso Hijo de Dios. Porque ustedes leen este libro, es lo que produjo los celos y la envidia de Satanás. ¿Quién es el Hijo? No se le podía decir, porque el plan de salvación era un misterio encubierto de tiempo eterno, revelado recién ahora por la Escritura, porque entró el pecado. Entonces, ¿quién es el Hijo? ¿Y por qué este Hijo es Dios? Y yo no soy yo. Y Él es jefe como Dios. Y yo no soy jefe de los ángeles como Dios, sino como ángel. ¿Y por qué yo tengo que adorar a un Hijo de Dios? ¿Y por qué Hijo? Y no se le podía saber. No se le podía decir nada. ¿Sabe por qué Hijo Este es Dios mismo. Es la parte visible de Dios.
Este es el autor de toda la creación, porque es lo tocable de la creación. Porque Dios es intocable, no se lo alcanza. Aunque la creación sea infinitamente finita. Y Dios es infinitamente infinito. Entonces este iba a ser el autor de la salvación. ¿Sabes quién es este? Pues supongamos la pregunta de Satanás, este es hijo, porque cuando vos peques, vas a hacer pecar a la raza humana, y peque la raza humana, porque vos lo hagas pecar, Cristo va a morir y te va a quitar el imperio, la muerte. Y ese plan de salvación era un misterio encubierto en tiempo eterno, revelado. O sea que Dios no podía revelar quién es el hijo. Y no se le respondía, entonces él vino, según el hermano Guay, lean acá, no es un invento mío, él vino celo y envidia de Cristo, y entonces lo sublevó. Quiso sublevar al 100% de ángeles y no pudo. Entonces hay una cita que condice con lo que dice el apóstol Pablo, que habita en lo inaccesible. Que Dios habita en lo inaccesible, el cual ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, y que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Esto es lo que se veía. ¿Y esto? Entonces dice el hermano Juan, yo vi al amable Jesús y contemplé una expresión de simpatía y tristeza en su semblante. Luego le vi acercarse a la deslumbradora luz que envolvía al Padre. 3 veces quedó envuelto Jesús por la esplendente luz que rodeaba al Padre. Y la tercera vez salió de junto al Padre, de modo que ya fue posible ver su persona. Su aspecto era tranquilo, extenso de perplejidad y turbación, y resplandecía de amor y benevolencia inefable, y entonces dice que él iba a morir por la raza humana. Ese es un misterio. Dios habita en una luz inaccesible, y el único que puede entrar en esa luz era la parte visible de Dios. Lo otro es siempre invisible. En Dios existe una Trinidad, y la Trinidad es de que Dios es Dios y tiene sentir de Dios infinito. Y Dios tiene un sentir finito, y más finito, y lo más finito posible para ser Dios completo, porque si Él fuese solamente infinito sería incompleto. Entonces Dios tiene que ser infinito y tiene que ser también finito. Porque ya dijimos, no puede haber una infinitud sin finitud. ¿Se acuerdan ustedes? ¿O lo teníamos que graficar otra vez? No puede haber... Bueno, una infinitud. Miren la infinitud. Bueno, vamos a hacer la cuestión, no se va a secar. ¿Ven la infinitud? No tiene ni principio ni fin. Esto es infinitud. Ahora, ¿cómo está llena la infinitud? De infinitas, sin principio, ¿no?, de secuencias finitas. ¿Cuándo comienzo con las secuencias finitas? Nunca. Ahí comienzo. ¿Cuándo termino yo con las secuencias finitas? Nunca. Nunca. La infinitud está, digamos, llena de infinitas secuencias finitas. Entonces está lo infinito infinito y lo infinito finito. Y acá hay muchas partes que son finitas. Si yo cuento desde acá hasta acá, está lleno de secuencias finitas. Si yo cuento desde acá hasta acá, yo le estoy poniendo un límite a las secuencias. Pero no tiene ni principio ni fin. Entonces nosotros vamos, si es en el caso nuestro, yo he nacido, qué sé yo, acá y muero acá. Y yo en mi vida, yo he nacido acá y muero acá. Entonces he llenado mi vida con secuencias finitas. Y Dios ya las conocía, porque lo que yo hice es una verdad, no es algo inexistente. Y Dios conoce la eternidad, como ya vamos a ver acá. No sé si me explico. Jesucristo salía de la luz y entraba a la luz.
era el que iba a ser hijo de Dios en la tierra, la parte de Dios que iba a ser hombre. Y esa parte, esa fusión Jehová-carne, da como resultado el pensar, el sentir de hombre. Ese hombre, ese ser hombre, era eterno en Dios. De Dios afloraba y volvía a entrar a Dios. El sentir hombre fue eterno en Dios. Y en ese sentir hombre es como él iba a alcanzar a tener hijos. Porque en el sentir hombre iba a obedecer la ley de Dios. En el sentir hombre iba a no pecar. En el sentir hombre iba a morir y dar la vida por el hombre, y como consecuencia perdonar al hombre y darle vida al hombre y tener hijos. Entonces, gracias a ese hombre, Dios tiene hijitos, y gracias a esa humanidad de él, Dios puede hacer en la galaxia para sus hijitos y no ser un egoísta, matarlo al hombre y tener la galaxia para él. Puro pecado divino. No puede haber. Volvemos entonces, Padre, glorifica. Entonces, el Señor se está dirigiendo a la grandeza de la divinidad como hombre, como ese hijo de que todos miraban y decían, los ángeles, lean acá, ¿no? Lean. Que Satanás se llenaba de envidia y preguntaba, ¿quién es este hijo y por qué el hijo? Y veía que entraba la luz y salía de la luz y entraba la luz. Se presentaba como Jehová, se presentaba como ángel de Jehová, se presentaba como el Hijo de Dios, se presentaba como Miguel, se presentaba como Emmanuel. ¿Quién es este? No se lo puede revelar. Entonces dice que hubo una discusión entre los ángeles, una discusión. Y dice que los ángeles leales le presentaban a Satanás y a todos los ángeles rebeldes, dice, robustos argumentos, demostrando que ese Hijo de Dios era coexistentemente eterno con el Padre. Y le demostraban con argumentos poderosos la divinidad del Hijo de Dios. Pero ellos, ¿qué argumentos habrán presentado si no conocían el plan de salvación y todos los textos bíblicos que se revelan después? Vaya a saber qué argumento, hermano. Pero discutieron. Y la tercera parte lo siguió normal. Y la otra parte, sin haber conocido, mejor dicho, no conocían el misterio de la salvación. No, eso no le fue revelado. Era un misterio encubierto de tipo eterno, antes de que haya sido creado nada. Eterno, tan eterno el plan de salvación como el Dios eterno, dice Pablo. El plan de salvación es tan eterno como el Dios eterno. Y como el Dios eterno no tiene principio, el plan de salvación tampoco. Y dice la hermana White, nunca hubo un tiempo en que Dios no nos haya conocido. Nunca hubo un tiempo en que Dios no nos haya amado. Nunca hubo un tiempo en que Dios no haya planificado salvarnos. Eso es también eterno en Él. Bueno, el sentir hombre era eterno en Él. Y el sentir hombre era el que se manifestaba. La parte hombre es la que se manifestaba. Y se manifestó de tal forma que se ha hecho carne y la han matado. Ese es el misterio. Padre, glorifícame. Cuando Él se hace hombre, Él es hombre. Glorifícame como cuando yo estaba en el cielo por ese misterio lleno de luz. Y era adorado, honrado como super Dios que entraba y salía de esa luz divina cerca de ti antes que el mundo fuese. Dentro del misterio de grande es el misterio Dios hecho carne, grande es el misterio. Entonces, ya para ir terminando, hermanos, versículo 10, 17, versículo 10, 11, 19, el 10 dice, todas mis cosas son tus cosas, 17:10, y todas mis cosas son tus cosas, y tus cosas son mis cosas, y he sido glorificado en ellas, 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo a ti vengo. Padre Santo, o sea que el de Dios siempre salía y entraba, era la parte visible, palpable de la divinidad. Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalos por tu nombre para que sean una cosa, como también nosotros. Una cosa.
como también nosotros. Y entonces dice, el versículo 19, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en verdad. Él se santificaba para contagiarnos de santificación en nosotros. ¿Por qué? Porque Jesucristo era el Verbo, el que hace todas las cosas, el creador de todas las cosas, el que también perdona, el que también salva, el que también nos santifica. ¿Qué? ¿Hay algo que Jesús no haya hecho? Dios hizo las cosas a través del Hijo. Por Él fueron hechas todas las cosas, aún el perdón de mis pecados, aún el santificarme. Por eso yo me santifico para que ellos sean santificados. Piensa en Juan 17, hermano, que es maravilloso. Ya lo han leído muchas veces, pero fijaron en las profundidades que se lee, versículo 21 al 23, por ejemplo. Para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo, la gloria que me diste, les he dado, para que sean una cosa, como también nosotros somos una cosa. Yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa y que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado como también a mí me has amado. Entonces, está el hombre que estamos estudiando, el hombre que se separa de Dios, el hombre que ora, el hombre que vino a la tierra, el hombre que tenía sed, el hombre que sufría, el hombre que fue torturado, el hombre que fue muerto en la cruz. El hombre, Dios, hombre. Y entonces, les voy a leer, y acá vamos a terminar y vamos a continuar el viernes que viene. Les voy a leer unas citas de la Escritura Profecía, muy linda, el librito mío. Se llama La humanidad de Cristo, miren, chiquitito, escrito por Robert Olson. ¿Qué dice Robert Olson? ¿Quién es Robert Olson? Es secretario, dice acá, ¿no? Secretario del Patrimonio Elena de White. Y él hace una recopilación, selecciones de escritos de Elena de White respecto al hombre Jesucristo. Hay muchas citas interesantes. Entonces encabeza el librito Olson poniendo el texto de primera de Timoteo 3:16, que lo sabemos de memoria. Indiscutiblemente la versión antigua, digo, revisada. Mi versión dice, y sin contradicción. Las revisadas dicen, indiscutiblemente, como diciendo, no discuta, cállate la boca, no discuta. Grande es el misterio de la piedad. Único Dios, pero es el Padre, pero es el Hijo, pero es el Padre, pero es el Hijo, indiscutiblemente, grande es el misterio de la vida. Dios fue manifestado en carne, no el Hijo de Dios. Dios fue manifestado en carne. El verbo Dios se hizo carne, no el Hijo de Dios. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, los ángeles veían a Dios hecho carne. Visto de los ángeles, ¿qué es esto? ¡Qué cosa maravillosa! Predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Salir de Dios. Grande misterio. Entonces dice el hermano White, al contemplar la encarnación de Cristo en la humanidad, nos enfrentamos ante un misterio insondable que la mente humana no puede comprender. Todo lo que estamos explicando acá, que podemos decir, ay qué lindo, conozco más de Diosito, no es nada. Todo lo que estamos haciendo acá no es nada. ¿Qué más dice esto? Algunas citas de colgar. En la página, ese es la página 4, en la página 8 dice, ser cuidadosos, sumamente cuidadosos en la forma en que os ocupáis de la naturaleza de Cristo. No lo presentéis ante la gente como un hombre con tendencia al pecado, como hacen muchos, ¿no? Él es el segundo Adán, como quería decir Rudy, como nos dice el apóstol Pablo. ¿A dónde dice que Cristo es el segundo Adán? ¿En qué parte de la Biblia? En Romanos en el capítulo 5 y en Romanos primero de Corintios capítulo 15. Es el segundo Adán.
Adán es ánima viviente, el segundo Adán es espíritu vivificante. Después el apóstol Pablo dice, el primer Adán pecó, el segundo Adán, el primer Adán pecó y trajo la muerte, el segundo Adán, que es Cristo, ya lo sabemos, ¿cierto?, como hijo de Dios. Ahora, ¿cómo vino Jesús? Entonces dice el hermano White, no lo presentéis ante la gente como un hombre con tendencia al pecado. Jesucristo es el segundo Adán. El primer Adán mata a la raza humana, el segundo Adán le devuelve la vida a la raza humana. Entonces, ¿cómo era la naturaleza de Jesucristo, de Adán, hijo de Dios? El primer Adán fue creado como un ser puro y sin pecado y sin una mancha de pecado sobre él, era la imagen de Dios. Podía caer y cayó por la transgresión. Por causa del pecado su posteridad nació con tendencias inherentes a la desobediencia. Pero Jesucristo, como unigénito Hijo de Dios, tomó sobre sí la naturaleza humana y fue tentado en todo sentido. Es tentada la naturaleza humana. Podría haber pecado Jesucristo. No tengo que decir más por ahí. Podría haber pecado Jesús. Podría haber pecado. Podría haber pecado, podría haber caído, pero en ningún momento hubo en él tendencia alguna al mal. Fue asediado por las tentaciones en el desierto como lo fue Adán por las tentaciones en el Edén. Evitar cualquier cuestión que se relacione con la humanidad de Cristo que pueda ser malinterpretada. Nunca dejéis en forma alguna la más leve impresión en la mente humana de que una mancha de corrupción o una inclinación hacia ella descansó sobre Cristo, o que en alguna manera se rindió a la corrupción. Él fue tentado en todo como el hombre es tentado, y sin embargo él es llamado el ser santo. Que Cristo pudiera ser tentado en todo como lo somos nosotros, y sin embargo fuera sin pecado, es un misterio que no ha sido explicado a los mortales. Les digo otras citas. No voy a leer todo, hermano, estoy seleccionando. Página 13. Permitió Dios que bajase su Hijo. Le dejó arrostrar los peligros de la vida en común como toda alma humana y pelear la batalla, como debía pelear cualquier hijo de la familia humana. Ahora noten, aún a riesgo de sufrir la derrota y la pérdida eterna. O sea que Jesucristo en carne, ¡ay, el Dios mimado! Él no se va. No, estaba por el peligro de sufrir la derrota y la pérdida eterna. Ahora dice, si Jesús hubiera pecado, dice, la ira divina habría descendido sobre Cristo como descendió sobre Adán, y Cristo y la Iglesia habrían quedado sin esperanza. Cuando Cristo, esta página 14, fue crucificado, ahora escuchen, su naturaleza humana fue la que murió. La deidad no disminuyó ni murió. Esto habría sido imposible. Pero se dan cuenta, hermano, que hay adventistas que creen que cuando Cristo murió en la cruz, murió la divinidad de Cristo. Hermano, es una vergüenza que como adventistas creamos una cosa así. Que murió la humanidad. Ahora, si Cristo pecaba, ¿qué perdía la divinidad? Hermano, Dios no muere. Hermano, ¿cuándo vamos a aprender que Dios es, yo soy el que soy? Y me canso de decirlo y me encanta decirlo para chocar a la gente. Dios no tiene vida eterna. ¿Y por qué la choco? Y porque todos dicen, ¿cómo está hablando de esta barbaridad, Roberto? ¿Y algo tan elemental? ¿Cómo va a decir Dios no tiene vida eterna? No, no la tiene. Si tiene, no tiene. Si tiene, no tiene. Dios es vida eterna. Dios no tiene nada. Dios es todo. Yo soy. Hermano, por favor. Entonces, cuando entendemos que Dios es vida eterna, no puede morir. ¿Quién iba a morir? La carne. Entonces acá está. Cuando Cristo fue crucificado, su naturaleza humana fue la que murió.
la deidad no disminuyó y disminuyó. Esto habría sido imposible. Bueno, no sé si quedan otras citas. Bien. Página 20. Respondió Jesús y les dijo a los fariseos: destruid este templo y en 3 días yo lo levantaré. ¿Qué moría? La carne. Pero él no podía morir. Cuando la voz del poderoso ángel fue oída junto a la tumba de Cristo diciendo: tu Padre te llama, el Salvador salió de la tumba por la vida que había en él. En su divinidad, Cristo poseía el poder de quebrantar las ligaduras de la muerte. Como hombre murió, como Dios no murió. Como hombre, hermano, como hombre hubiera perdido la vida eterna. Como hombre la carne hubiera perdido la vida eterna. Y Dios hubiera dicho: Jehová, y Jehová que se hizo carne, ¿qué hubiera hecho? Hubiera dicho: uy, qué fracaso. Mato mi carne porque mi carne está corrompida. Pero nunca Jehová Dios, el verbo Dios, iba a morir, hermano. Y a un santo dio la vida a la carne. Y cuando resucita, ¿quién la resucita? Dios. Y leemos los textos contradictorios. ¡Ay, qué hermoso, hermano! ¡Qué hermoso! La Biblia se contradice, estoy chocho de la vida. Porque dice que el Padre lo resucitó a Jesucristo, en otro texto dice que el Hijo lo resucitó a Jesucristo, y en otro texto dice que el Espíritu Santo lo resucitó a Jesucristo, y entonces yo pregunto: vengan por favor, ¿a quién lo resucitó a Jesús, por favor? ¿Por qué se pelean tanto? Me encanta que se peleen. No, es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no solo es. Y dejo texto, hermano, para el viernes que viene, para que cuando Jesús murió, ¿qué pasó?